Hey, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas, bienvenidos una vez más al Bosque de Crea. Somos todos y todas como una gota de agua que puede que se encuentre congelada, detenida temporalmente en la cima de una montaña, puede que se encuentre en un arroyo, que se encuentre sobre la hoja de un árbol, puede que se encuentre atravesando las raíces de un árbol. Esa gota de agua puede estar en muchas circunstancias diferentes y en diferentes espacios y situaciones, y aún así le queda un largo viaje por delante. Y en ese viaje pretendo que esta lectura sea un lugar de descanso temporal, un lugar donde recomponerse un poquito esa agua que hay en ti para al amanecer continuar ese viaje por el que estás transitando y todos transitamos. A fin de cuentas, una caricia para el alma. Tenemos como siempre estas tres opciones. Te dejo unos instantes para que latas, para que conectes con una o varias de ellas y nos vemos en un instante. O la opción que ha escogido esta plumita de tono cobrizo, la dejo por aquí y comienzo como siempre con tu lectura. Permítanme unos instantes para barajar este mazo de tarot y conectar así con los mensajes de los guías que nos asisten, los tuyos, los míos. La carta de la muerte, la emperatriz, el mundo y el 2 de espadas. En la base se queda el caballero de copas. Opción número 1, tienes unas cartas muy, muy bonitas. Y creo que esa es la caricia del alma que está para ti. Primero, se te invita desde arriba, desde los guías, a reconfortarte, a sentirte, a buscar esa paz dentro de ti. Porque habla que ese proceso por el que estás transitando ahora mismo, sea cual sea, no me dicen claramente lo que es, porque se trata de acariciarte sin ese alma, sin juzgar nada, sin saber nada, algo totalmente incondicional, de que vas camino y estás cerca de una transformación importante en tu vida, de una transformación que va a hacer que vuelvas como a renacer de nuevo, a ver el mundo con los ojos pues como los de un niño, totalmente nuevo, diferente. A ti te vas a sentir y te vas a ver de manera muy, 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 muy diferente y como se ven en las cartas, de manera muy positiva. Sí es cierto que aquí un 2 de espadas, pero me habla de esa situación del presente en la que hay una falta de confianza en lo que te rodea, incluso a veces un poquito en ti misma o en ti mismo,
pero eso es normal porque forma parte del proceso evolutivo. Pero sí una falta de confianza en lo que pueda ocurrir, que lo que pueda venirte de fuera en cierto modo. Y la verdad es que lo que hay fuera, poco control tenemos sobre ello. El control es algo interno, el control debe ser algo que transitamos dentro de nosotros, el cómo sentimos ese mundo exterior, cómo lo transmutamos, cómo lo vamos llevando día a día, porque lo de fuera no depende de ti. Si eso fuese así, todo el mundo, todas las personas podrían controlar a todas las personas, ¿no? Entonces simplemente lo que hablo muchas veces es poner límites cuando hay que poner límites, acoger cuando hay que acoger, aceptar cuando hay que aceptar, y ese es un discernimiento, un trabajo interno que se ha de trabajar con el tiempo a lo largo de tu experiencia en esta vida, pero que es absurdo gastar esa energía en algo que no puedes controlar cuando la puedes invertir en ti misma y en ti mismo, que sí es controlable por ti. Entonces, son como si te focalizas fuera, pues tienes fugas de energía fuera, te estás escapando y ya te falta energía, ya te vienes abajo. Y es como que es un juego un tanto peligroso en el sentido de que no sabes hasta cuánto o en qué medida puede llegar a convertirse esa fuga energética, ¿no? Mejor reservarla hacia adentro y trabajar ahí dentro y destinarla a su sitio apropiado. Porque como te decía, con la carta de la muerte hay una gran transformación. Además tienes la carta del mundo, que habla de un reconocimiento social importante, pero no porque te reconozcan desde fuera, que esa a lo mejor sería una carta más del 6 de bastos, sino porque te vas a reconocer a ti misma, te vas a reconocer a ti mismo, vas a conocerte, a identificarte y decir yo soy esta y yo soy este hoy, y te vas a sentir orgullosa y orgulloso de esa transformación, de dónde has llegado, de quién eres, de tus luces y de tus sombras, de tu todo integral. Y al reconocerte a ti misma y a ti mismo de forma interna, va a provocar como un campo energético alrededor tuyo donde las personas te van a empezar a ver diferente, extrañas, bueno, va a haber un poco de todo, pero que finalmente al tú tener esa certeza de quién eres, esa fe en ti misma y en ti mismo, va a hacer que todo ese mundo alrededor que antes con el 2 de espadas te faltaba, tenías esa desconfianza hacia eso, vas a ganar esa confianza que te faltaba. Entonces te vas a sentir íntegra. Ya no es el 2 de espadas, que no sabes por dónde te va a venir la cosa, no. Ahora estás rodeada de laurel y rodeada por 4 arcángeles. Una protección absoluta, porque la protección es cuando uno cree en sí mismo realmente. Tienes la carta de la emperatriz, que es una energía femenina, por lo tanto es una energía creadora. Estás creando un nuevo tú o una nueva tú, estás en ese proceso creativo de transformación interior, estás seguramente divagando, pensando, reflexionando, meditando sobre situaciones de tu vida, tanto pasadas como presente, como posibles futuras. Estás haciendo como una especie de puzzle y estás sacando las piezas que no corresponden ya a ese puzzle y estás colocando otras en su sitio y lleva su trabajo, pero vas con el paso de la vida, pues vas completando ese puzzle en cierto modo y en esta ocasión vas a completar una parte muy importante de ese puzzle, una parte considerable, y esa es la parte más buena de esta transformación. Además, al ser una energía femenina, es una energía inteligente, ¿no? Es una inteligencia, es una sabiduría, es un conocimiento. Estás utilizando toda tu experiencia y todo tu conocimiento de experiencias anteriores para hacer esa transformación en la que estás metida o metido ahora mismo. Por eso, descansa ahora mismo, tómate tus tiempos de relajación, que no hay prisa, que todo iba a su tiempo, que desde arriba, como veíamos con la carta del mundo, con esos 4 arcángeles te están guiando. Ellos te van a indicar cuándo tienes que parar, cuándo no, cuándo tienes que apretar. Simplemente confía un poco. Si no confías en lo que te rodea en este mundo, confía en lo que te viene de arriba, porque ahí está la clave, una clave importante para transitar este proceso de la mejor manera posible.
Luego se nos quedaba en el corte lo que viene siendo el caballero de copas. Y el caballero de copas es un regalo, es un comienzo nuevo. Esa copa no creo que te venga de fuera, que podría ser, siempre hay maneras de recibir regalos externos, pero esa copa yo la entiendo o la interpreto o la canalizo en cierto modo que es una copa para ti misma y para ti mismo. Es una copa que tú te traes, y como es una copa, es un proceso lento, como el que hablaba, es un caballo lento, es un caballo pero que estás llenando esa copa de tu propia esencia, para que puedas por fin convertirte en esa emperatriz hacia la que estás destinada o destinado. Continúo tu lectura con otras cartas de tarot. Diez de monedas, el loco, la fuerza y el 4 de monedas. En la base, el 2 de copas. Bueno, antes he dicho que podría ser algo que te venga de fuera en plan sentimental, una persona. Pues con el 2 de copas casi que va confirmando un poquito esa opción, ¿eh? No sé si para todos, pero para una parte de ustedes sí. Vuelve a salirte con unas cartas preciosas, opción número 1. Me parece muy, muy bonito que esta opción esté saliendo así. El 10 de monedas, que ya, si ustedes suelen ver tarot, que supongo que sí, ya saben que es una carta de felicidad, de abundancia, donde hay monedas que ya es una parte material importante. Hay una familia, que es el corazón, que es lo emocional. Es como una integridad de sentirse a gusto, de sentirse bien. Y es ahí hacia donde caminas. Por eso, como decía con el 2 de espadas, no destines mucha energía a sentir mal o a protegerte o a algo sombrío en este tránsito. Intenta destinarla a algo positivo, algo que te reconforte, hacer cosas que te gusten, que te hagan sentir bien. No pierdas el tiempo ni energías en cosas que al fin y al cabo te pueden hacer mal. Porque en toda transición, en todo pase de una etapa a otra, las aguas se remueven y pues también se mueve la porquería que hay en el fondo. Y en fin, ya saben cómo pueden ser un maremoto, ¿no? Pero por eso céntrate simplemente en mantenerte a flote y disfrutar un poquito de ese agua, de esas corrientes en medida de lo posible, que en el momento que las aguas se asienten y haya terminado esta transición, ya la sociedad ha desaparecido, ha acabado por ahí desparcida en otro sitio o en el fondo y ya el agua se queda perfecta. Habla como hablaba con la carta de la muerte, muy de la mano con la carta del loco, un nuevo comienzo, una nueva vida, una forma diferente. Es una bendición en realidad. No sé si estás transitando por algo complejo, ¿no? Supongo que sí, en cierta medida, pero vas a ver como con el paso del tiempo vas a ver esto como una bendición, vas a alegrarte de haber pasado por ahí y de haberlo superado, sobre todo, porque creo que esa es la parte importante, superar estas transiciones y tener paciencia con uno misma y con uno mismo. Y sé que no te va a faltar fuerza, porque es que además de aquí vas a salir más fuerte, vas a salir con una seguridad realmente importante en ti misma que te va a permitir que esos pasos nuevos que des como la carta del loco en la nueva etapa sean mucho más firmes y mucho más seguros. Aquí en la carta de Rider lleva el perrito por delante avisándole de los obstáculos. Aquí no, aquí ella lo lleva en una bolsita y va ella por delante. Ella es segura, ella va caminando por un lugar seguro y sabe perfectamente hacia dónde se dirige.
el 4 de monedas. Aquello que aprendas de esta situación se te va a quedar grabado para siempre. Y va a ser un conocimiento, una sabiduría que vas a tener presente durante el resto de tu vida. Porque te va a servir en muchas situaciones. Y eso, y aparte lo que consigas a partir de aquí, hablábamos de un 10 de monedas, vas a saber apreciarlo como a lo mejor antes no apreciabas ciertas cosas, y vas a saber protegerlo y cuidarlo. Porque te ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, tal vez también mucho sufrimiento, llegar a esta situación que se viene enfrente, hacia el futuro, hacia ti. Continúo tu lectura con unas cartas de oráculo. Nuevos comienzos. Viene a confirmar lo que llevo canalizando durante toda la tirada. Magia, que es lo que vas a sentir realmente, sobre todo cuando ya estés saliendo del proceso y empieza a manifestarse ese nuevo comienzo. Va a ser casi incomprensible para ti, cómo he salido aquí y he llegado a este otro sitio, ¿no? Y la gracia, la suerte, la bendición divina de la que hablaba, de esos 4 arcángeles que te están protegiendo y te están guiando. Como suelo decir, confía en tu intuición, porque tu intuición es la que te va a indicar cuándo parar, cuándo descansar, cuándo trabajar, cuándo... En ti misma. Si estás trabajando, no vayas a faltar al trabajo, que si no... Bueno, me han entendido, creo. Pero sí vemos una serie de imágenes que esto se va a sentir como la felicidad de una primavera nueva en tu vida, como vemos en esta carta. Seguramente sientas que hay algo detrás de todo este proceso, hay algo que no ves, que no comprendes. Ves como que hay un halo mágico en toda esta transición por la que estás pasando, cuando se empieza a manifestar, y se va a quedar ahí como en el misterio de qué ha pasado aquí, como decía antes, cómo he llegado del punto A al punto B, y ese va a ser un regalo, porque el sentir la cosa de manera mágica, el sentir la cosa como que no se comprende del todo qué fuerzas han actuado ahí, que son angelicales. El no comprenderlo te va a hacer despertar aún más y fortalecer esa fe, que al fin y al cabo es el proceso, es que los ángeles o que los guías quieren que desarrolles en ti, es trabajar esa fe y fortalecerla, y de vez en cuando pues nos ofrecen este tipo de regalos, de esta gracia, como indica esta carta, donde se ve un cofre con una gema roja, con un diamante, y detrás, escondida entre los árboles, está ese espíritu, ese ser angelical que observa como te he dejado este cofre aquí, y está observando cómo lo recibes y cómo lo abres y con qué alegría lo aceptas. Continúo tu lectura con otras cartas. Culpa, posibilidades y esquizofrenia. Estas son importantes porque, sobre todo la primera, que es la que va a guiar la lectura de las otras dos, cuando empieces a recibir esa manifestación, esa bendición, en ese nuevo comienzo, no te sientas culpable por nada, porque a veces, por un lado, no se está acostumbrando a recibir esas bendiciones,
y una o uno no se siente digno de recibirlas y se culpabiliza y en cierto modo como que hay una energía que rechaza eso, ¿no? Te están diciendo que no, que es un regalo divino, que lo cojas, que lo disfrutes, que lo trabajes, que hagas algo con ello, que lo fructifiques, que hagas fertilidad con ese regalo que te llega, sea cual sea. Puede ser una pareja, como veíamos antes, puede ser un trabajo, que hagas algo bello con ello y que hagas que crezca y que se nutra todo. Porque con eso, con esa aceptación hermosa, se te abre el campo de las posibilidades, se te abre el campo de, como decíamos, de un nuevo comienzo. Va a traer energías nuevas a tu vida que te va a hacer sentir como decía, como nacer de nuevo, como un niño que empieza de cero. Y la verdad es que cuando terminamos un ciclo y empezamos uno nuevo es un poco sentirse así. La última carta de esquizofrenia, que se ve aquí una persona entre dos grandes edificios y debajo un vacío lleno de nubes, hace alusión a que si dejes llevar. Hace un poco alusión a la primera carta, de que confíes. Aquí hay dos pajaritos que te están guiando. Es un poco también de llevar a tierra todo este proceso, de no permitir que se te eleve demasiado las energías, sino también tomar un poquito de tierra, de verlas de la manera más sosegada, de la manera más lógica posible, tanto en el proceso como cuando se empiece a recibir estas bendiciones, porque si no, sí se corre el riesgo de poder elevarse, ¿no? Porque esta carta, las nubes están abajo, porque en cierto modo, si le damos la vuelta, puede subir hacia arriba. Entonces un poco ese sentido de no perderse en el aire, de enraizar y ver las cosas desde un tacto terrenal de los pies, por decirlo de algún modo. Y finalizo tu lectura con unas cartas nuevas. Son las frases que aparecen en el Evangelio apócrifo de Tomás. Entonces ¿qué frase de Jesús de Nazaret o que aparece en este Evangelio quieren los guías que conozcas y que yo te interprete para esta opción número 1 en estas circunstancias? Es el elogio número 81, que es un 9, que ya habla de un fin de un ciclo, y dice así: Yoshua ha dicho, quien se enriquece, que reine, y quien tiene poder, que renuncie. Habla de un poco el sentido de lo que hablábamos antes con lo de tomar tierra, con lo de también aceptar estas bendiciones en ese sentido. Si volvemos a leer la frase, dice, quien se enriquece, que reine. ¿Quién se enriquece? El enriquecimiento del que hablaba Jesús en esta frase es el enriquecimiento de la sabiduría, de la experiencia, del conocimiento. Él siempre decía, hacer riquezas en el reino, en el cielo, y no en la tierra donde la polilla la come y se corroe y la roban, ¿no? Entonces esa riqueza de la que él habla es la sabiduría, es el conocimiento, es la experiencia, ¿no? Entonces te está diciendo que de lo que hablábamos, de que esta parte de que estás transitando a través de tu experiencia, de lo que has aprendido, de lo que hablaba antes con el 4 de monedas, que realmente una vez que hayas asentado todo este proceso, ya hayas aprendido la lección que había detrás y ya empiezas un camino nuevo,
que reines. Hablaba en un vídeo anterior, no sé si era en una opción o en las conclusiones, que tu cuerpo, tu ser es tu reino y que tú tienes tu trono y que nadie te quite ese trono ni intente usurpártelo, ¿no? Ese reino del que yo te hablaba es ese, reina en ti, porque nadie debería reinar por ti en tu reino, ¿no? Entonces ya tienes la experiencia, tienes la sabiduría, tienes el conocimiento, no necesitas nada más, simplemente reinar y dirigir y tener conciencia de lo que haces en ese reino. Por otra parte dice, y quien tiene poder que renuncie. El poder es esa parte de que yo hablaba con la carta de esquizofrenia, esa parte elevada, esa parte porque el enriquecimiento sí es tangible, pero el poder es intangible, es algo más aéreo, más etéreo. Entonces es un poder que como yo decía antes, se eleva hacia arriba, es más aire, y que te puede hacer perder el contacto con la tierra. Por eso habla de tangible e intangible. Entonces, si empiezas a elevarte demasiado en ese sentido, espero que cuando llegue el momento comprendas este mensaje, cuando lo reconozcas, si tu mente, si tu sentir se empieza a despegar del suelo en cierto modo, renuncia a eso. No te eleves por ahí, porque al final va a ser una caída grandísima, porque pierdes el contacto con la tierra, que es lo que indica esta carta. Entonces simplemente te estás reforzando un poquito lo que te he venido a comentar. No sé si me he explicado bien, espero que sí. Y finalizo leyéndote de nuevo esta carta. Joshua ha dicho, quien se enriquece, que reine, y quien tiene poder, que renuncie. Espero que te haya sido de utilidad esta lectura y nos vemos en un próximo vídeo del Bosque de Crea. Hola, ¿y qué tal? Opción número 2, que has cogido esta pluma plateada. Comienzo con tu lectura, como siempre, con unas cartas de tarot y permítanme unos instantes para poder barajarlas y conectar con los guías presentes, los tuyos y los míos. La templanza, el rey de copas, la reina de copas, la pareja real de copas, la reina de bastos y el 8 de pentáculos. Opción número 2, va a haber un equilibrio en tu sentir, en tu vida, en tu interior. Va a haber algo, esto por lo que es, por eso te piden que esta caricia para el alma, este descanso en esta transición que debes permitirte y regalarte, es para que se vayan acomodando en esos descansos poco a poco y se vayan equilibrando esas aguas que se mueven. Y aquí habla de dos energías, la masculina y la femenina, de las cuales hablo mucho en mis vídeos, ¿no? Y de cómo deben equilibrarse para poder elevar, en cierto modo, esa vibración y elevar esa sabiduría, ese conocimiento, ese sentir, ese modo de ver, observar e integrar la vida en sí misma, y sentirse que has dado un paso importante en la evolución de tu alma. Por eso esta caricia para tu alma. Y además tienes la reina de bastos, porque ellos dos se miran, pero la reina de bastos mira hacia futuro y tiene un basto y tiene un gato negro. Habla de la experiencia, el conocimiento que has transitado para llegar a este equilibrio prácticamente, por no decir perfecto, que va a hacer que tomes un nuevo peldaño en tu vida, y tienes ese basto que te va a hacer que puedas dirigir esta vida con más fuerza, con más seguridad, con más integridad. Además tienes una flor de girasol ya
indica que este equilibrio que se va a producir dentro de ti, si sientes que tu interior está un poco turbulento, este equilibrio va a producir que ya te enfoques a partir de este instante, de este momento, cuando lo transites y lo hayas transmutado, ya hayas pasado ese momento, pues ya te enfoques en lo bueno, en el sol. Ya vas a mirar hacia la luz, vas a saber poner límites. Claro, hay que acostumbrarse a hacer esas cosas, pero lo vas a hacer con cierta facilidad hasta que se vuelva algo habitual en ti y ya forme parte de tu carácter, como indica la carta de la Reina de Bastos, y como que ya vas a dirigirte en el camino correcto para ti, en el sentido del camino que tu alma desea que transites. Has tenido muchas etapas de tu vida que has tenido que trabajar mucho. Ese trabajo no se va a detener. Vas a seguir trabajando, pero ya desde una posición diferente, de una posición más elevada. Y cosas que a lo mejor en el tiempo pasado te parecían complejas, tediosas o pesadas, vas a empezar a darte cuenta de, uy, pues no era para tanto, o uy, qué fácil. Y vas a empezar a notar esos pequeños cambios que irán en incremento conforme sigas caminando y transitando este transcurrir por este mundo, y que ya se va a convertir casi en una pasión para ti el ver la vida de este modo, el aprender de las experiencias, el tener discernimiento, el buscar esa luz, esa iluminación, el orientarte siempre hacia el destino que te quiere llevar tu alma, y se va a convertir con el paso del tiempo, de los días o meses, o en algunos casos un año, pero se va a convertir en algo muy común para ti, y te va a ser realmente fácil avanzar en ese sentido, porque vas a dar un salto importante en tu vida. Hay quien habla de saltos cuánticos, y yo creo que este podría ser, en esos términos, uno de ellos. Continúo tu lectura con otras cartas de tarot. As de espadas, 7 de bastos, el emperador, el 9 de bastos y el carro. Ese avance del que hablaba, de esa evolución, de ese salto cuánticos en términos modernos, de metafísica moderna. Bueno, ya te está hablando con ese as de bastos de esa nueva visión de la que te hablaba, de una nueva mentalidad, de focalizarte y dirigirte hacia lo alto, hacia esa luz, hacia todo, hacia esa fuente original, ¿no? Y ya tener ese tercer ojo se empieza a abrir, y vas a tener ese discernimiento, en cierto modo, que te va a permitir escoger mejor tus decisiones. Y sí, nos podemos equivocar, eso forma parte del camino y de esas cosas se aprenden, pero ya va a ser diferente, porque en cierto modo, si te equivocas, vas a saber transmutarlo rápidamente, superarlo, cambiar de camino rápidamente. Va a ser diferente porque ya se te empieza a abrir esa intuición de manera excepcional, porque ya miras al sol y amanece en tu vida, empieza a amanecer y se empiezan a abrir ese ojito. Se queda atrás estas dos cartas que convergen en la del centro, ¿no? Se queda atrás ya el tener que defenderte continuamente, el tener esa sensación de defensa hacia lo que te viene de fuera, pero ya en caso de que te llegue algo, que es la otra parte de esta carta, es que tú ya has subido un peldaño, tú ya lo haces desde arriba, lo que te decía con esta carta, que ya va a ser más fácil sortear o capotear, en cierto modo, esas piedras que encuentres en el camino, ¿no? Y que ya el 9 de bastos indica que ya no, tampoco es necesario que ya se quede atrás, es un fin de ciclo, ya no hace falta levantar esa empalizada que teníamos antes, esa
ese muro del que hablaba anteriormente, que ya no lo necesitas, porque ya te conviertes en un emperador. Y un rey reina un reino, pero un emperador conquista el mundo. Y al conquistar el mundo, y lo conquista por sí mismo, tu mundo, ya no hay ataques entre reinos, porque ya hay un emperador que está por encima de todo, y eso es hacia donde te diriges, ese movimiento del carro, esa evolución de la que hablaba, ese tránsito excepcional por el que vas a saltar, por eso digo un salto cuántico en cierto modo, porque vas a subirte a una parte más elevada de la que estás, y es algo que lo vas a saber reconocer realmente en el momento. Tal vez al principio del cambio no lo notes, pero va a llegar un momento en el que vas a decir, wow, cómo he llegado aquí, ¿no? Y vas a echar la vista atrás y vas a reconocer por todo lo que has pasado y todo lo que has transitado. Y en cierto modo vas a agradecer también haber pasado por ahí, ¿eh? Porque sabes que sin eso no habrías podido dar este impulso tan grande que estás a punto o estás dando. Continúo tu lectura con unas cartas de oráculo. Purificación. Confianza. Y amor. Qué cosas más bonitas, qué términos, qué palabras. Es cuando se unen las dos energías, la masculina y la femenina, como hablaba con los dos reyes de copas, se produce esa purificación. Al purificarse el alma en cierto sentido o en algunas de sus partes, es cuando se produce esa elevación. Por eso esta hada se eleva hacia arriba y se eleva hacia esa luz, que es por lo que estás transitando. Su alrededor es invierno, es frío, que es el presente, pero que ya queda poco, porque ella ya trae en sus manos unas hojitas verdes que anuncian la llegada de la primavera. Confianza, confía, como siempre indico. Aquí vemos una especie de sacerdotisa o de pitonisa, ¿no? En cierto modo, que está consultando una bola de luz, y tiene cristales alrededor, está recogida en una cueva. Hace alusión un poco a la carta del ermitaño, pero en ese sentido habla de que confíes en tu sentido interior, en tu intuición, en aquellas cosas que canalices, en aquellos mensajes que te lleguen, aquellas señales que puedas interpretar, porque son tus guías que te están ayudando desde arriba para que puedas transitar y elevarte de la mejor manera posible hacia ese nuevo eslabón o esa nueva escala hacia la que estás dirigiéndote. El amor, muy importante en el sentido de que, por un lado, has conseguido unir esas dos energías, la masculina y la femenina, gracias al amor que ha habido en ti, hacia ti misma y hacia ti mismo. El cómo te has cuidado, el cómo te has mimado, lo bien que te has hablado, lo bien que te has tratado. Posiblemente no ha sido así toda tu vida, pero sí en la última etapa has aprendido en cierto modo un mecanismo que te permite llevarte contigo misma o contigo mismo de ese modo, y al haber ese amor en ti se han unido esas dos energías y ha hablado, como decía Jesús de Nazaret, una unión nupcial sagrada dentro de tu ser. Continúo tu lectura con otras cartas más. La fuente, curación y valor. Hablaba antes, hablaba de esa hada que se dirige hacia esa luz, hablaba, no sé dónde estaba, que sí, que vas a mirar ya hacia esa parte luminosa de que vas a tener muy claro hacia dónde dirigirte, y vas a empezar a discernir y a tener en consideración que hay algo que está en todo,
y si está en todo, por lo tanto, no es que sea superior en cierto modo, pero siempre lo entendemos como una escala piramidal, pero yo lo entiendo más como una integridad global, como esta esfera, este círculo o este sol, ¿no? La luz que lo impregna todo y que hace verlo todo y que hace que haya alegría y que haya... Vas a ser consciente de esa luminosidad, de esa fuente original, de ese sonido del principio del universo, de ese Dios, como quieras llamarlo, y ya vas a empezar a focalizarte hacia ahí. Vas a sanar, vas a curarte, vas a conseguir en cierto modo sanarte, porque no sé si también lo decía en esta carta, cuando ambas energías se unen se produce una sanación, porque hay amor, como hablaba antes, y al haber amor dentro de ti, como indica, se genera esa sanación. Son manos que curan, son las dos energías, la derecha y la izquierda, la masculina y la femenina. Y si venías de un lugar rocoso, si venías de un lugar duro, frío, lleno de grietas, vas a emerger como esta flor nueva, reluciente y florecida hacia esa luz que brilla hacia alrededor, y vas a emerger por encima, que en cierta alusión hace alusión también a la carta del 7 de bastos que veíamos aquí atrás y de la que te hablaba, de que ya si algo te viene ya se queda abajo y vas a poder dominarlo de manera muy diferente a como las hacía antes. Para finalizar, termino con unas cartas nuevas. Son todas las frases del Evangelio apócrifo de Tomás, y a ver los guías qué frase de Jesús o de este Evangelio quieren que te interprete para esta situación concreta. Es un mazo grande porque tiene 114 cartas y dice así: Él ha dicho: Amo, hay muchos alrededor del pozo, pero ninguno dentro del pozo. Hay que, del sentido literal, habla pues de un campo, ¿no? Donde hay un trabajador y un dueño de la tierra y tienen un pozo, ¿no? Y dice, bueno, pues hay mucha gente alrededor de ese pozo, pero nadie está dentro de ese pozo. Pero el sentido metafísico, que es el sentido en el que quería transmitir Jesús, ese pozo representa esa fuente de la que hablábamos antes, de esa luz primordial, de esa vibración luminosa, divina, espiritual realmente, que es la que te guía, la que te muestra el camino, ¿no? Ese pozo hace alusión a la fuente, al agua, y dice así: hay muchos alrededor del pozo, pero ninguno dentro del pozo. Es decir, hay muchas personas que están mirando el pozo. Muy pocas se atreven a entrar, pero no solamente eso, es que la boca del pozo es pequeña y pocos van a entrar. Tú, en este caso, al hacer esa unión metafísica de lo masculino y lo femenino, tú vas a entrar en ese pozo de luz, en ese pozo de agua sanadora, en ese pozo de, como decía Jesús, de esa agua que te sana y ya no te vuelve a dar sed. Lo decía en otra parte de otros evangelios. Pero sí hace referencia a eso, de que tú no perteneces a ese grupo de muchos que intentan entrar, pero no saben cómo, no pueden. No, tú vas a entrar, y vas a entrar en breve, en cuanto transites esta parte que estás transitando. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo del Bosque de Crea. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Opción número 3, que has cogido la plumita dorada. La dejo por aquí y, como suele ser en mis vídeos, permítanme unos instantes para barajar las cartas y conectar con vuestros guías y los míos y ver qué mensajes quieren que nos lleguen. Caballero de copas, el 8 de pentáculos, la emperatriz
y el mundo. En la base se queda el 8 de copas. Opción número 3. Cartas muy bonitas, como suele ocurrir con tu opción. Implica una parte de trabajo interior. Pero bueno, es algo en cierto modo sencillo. No es un trabajo complicado. Es seguir por donde vas, seguirlo haciendo lo que estás haciendo y ya está. No implica nada más extra en principio. Hay para ti que te llega una bendición, te llega un nuevo comienzo que viene a su ritmo. No viene despacio, pero sí viene a su ritmo, con tranquilidad, no tiene prisa. Pero sí está en tu camino hacia ti. Entonces, en este camino que hablaba de la gota del agua, pues simplemente sigue a tu ritmo, no tengas prisa, no te desboques cayendo ladera abajo, ve despacio. Si te tienes que detener en una planta, te detienes. Simplemente es como que tú vas por un camino que es el correcto y no hace falta hacer esfuerzos extras. En cierto modo, simplemente seguir con la rutina. Si puedes mejorar algo, lo mejoras, pero no mucho más, porque en ese sentido en el que vas, en ese camino en el que te estás moviendo, hay para ti dos cosas muy hermosas, que es la energía de la emperatriz y la energía del mundo. Es entre las dos, es un autorreconocimiento tuyo que te va a abrir al mundo, porque te vas a reconocer a ti misma y a ti mismo. Por un lado se va a reconocer tu parte femenina, tu energía femenina, seas hombre o mujer, en el sentido de la creatividad, de la inteligencia, del cómo hacer las cosas, del amor hacia ti misma y hacia ti mismo, de saber poner límites, de saber decidir qué quieres que entre en tu vida, qué quieres que no entre. Y esa fortaleza de emperatriz va a hacer que el mundo de alrededor te empiece a reconocer y empiece a ver realmente quién eres. Y vean que realmente eres una persona que se estima a sí misma y que se da un valor a sí misma. Y al darte tú ese valor, van a empezar a valorarte a ti también. Van a saber, bueno, por aquí no puedo ir con ella o con él y por aquí sí, o esto tengo que pedirlo de tal manera o de otra, o aquí sí puedo abusar un poco de confianza, aquí no. Es como que ahora, si tú antes ibas con esa energía hacia afuera, con las personas, con todo el mundo, porque te dabas más a los demás que a ti misma o a ti mismo, ahora al darte eso a ti misma y a ti mismo, valga la redundancia, como que se van a invertir las energías y eso que tú dabas antes hacia afuera lo vas a empezar a recibir hacia ti desde tu exterior. Confía en el proceso porque esto te viene de arriba. Hay 4 arcángeles aquí rodeando el laurel, donde te encuentras tú con los 2 pergaminos que son tu sabiduría, tu energía masculina y tu energía femenina. Y te muestras desnuda tal y como tú eres. Y te vas a empezar a mostrar así, y así es como van a empezar a valorarte, porque te vas a volar, bueno, habría que entenderlo también, a valorar a ti misma y a ti mismo. En este proceso, por un lado, que tú has transitado a lo largo de tu camino, hay personas que has tenido que dejar atrás, pero que eso no va a frenarse por ahora. Van a seguir habiendo personas que vas a tener que seguir dejando detrás, porque tú vas a seguir avanzando en tu camino, porque te estás centrando en ti, que es importante, que ya está bien de centrarse tanto fuera y empezar ahora a dirigir esas energías hacia ti, porque ahora te toca a ti, ahora es tu momento. Ya tendrás tiempo más adelante, una vez que te hayas reconocido totalmente, de volver a abrirte afuera, pero de una manera diferente y mucho más discernida. Y vas a continuar, como decía, dejando situaciones y personas atrás para que no entorpezcan tu camino y tu evolución. Porque seguramente esas personas o esas situaciones te frenaban, en cierto modo. Continúo tu lectura con otras cartas de tarot.
el rey de copas, el 4 de copas, el 2 de copas, el 5 de monedas, y en la base se nos queda el sol. Ahí vas. Las 3 primeras cartas hablan de ti. No lo interpreto como una llegada de pareja, si es tu caso que lo estás buscando o deseando, que podría ser una vez que hayas encontrado a ti misma y te hayas encontrado y te hayas valorado, entonces sí puede ser que aparezca. Pero aparte de eso, que ya necesita un poquito más de tiempo, pero que va a llegar seguro en cuanto tú hayas reconocido tu ser real, el rey de copas habla de ese amor hacia ti mismo, de cómo este rey tiene una copa en la mano, tiene reloj, domina su tiempo para él, tiene esa copa que es para él, se mima, se cuida. El 4 de copas habla, en cierto modo, de que vas a estar centrada en ti, en tu interior. Esta chica mira hacia el cielo, hacia su cielo interno, y no permite que nada la distraiga. A veces esta carta tiene muchas lecturas, pero en esta ocasión la estoy viendo así. Vamos a permitir, tampoco miras las copas que se han quedado atrás, que ya no te sirven, no. Tampoco estás mirando la copa que te llega por otro lado, que por cierto viene del pasado. No estás mirando nada de eso, tú estás mirando hacia el futuro y hacia arriba. Estás mirando hacia dónde te diriges, porque sabes que ese proceso es necesario para ti, para llegar a conseguir aquello que anhelas realmente. Es importante ese trabajo interno de decir quién soy, cómo soy, a qué me dedico, qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, qué he de desechar de mí, qué ya no me sirve. Y ese trabajo que estás haciendo o que estás a punto de comenzar es lo que sí te va, por un lado, a sacarte de esta sensación de pobreza y de pena, te va a permitir entrar por fin en esa iglesia que está en el fondo, en ese lugar sagrado que eres tú misma y tú mismo. Y te va a permitir reconciliarte, en cierto modo, que te llegue aquello que anhelas, como indica el 2 de copas, que puede ser una persona, un trabajo o cualquier otra situación que esté destinada a ti y que realmente encajéis uno contigo o una contigo. Y obviamente la carta del sol te dice, mantén esta línea como te indicaba antes, si continúa este trabajo, sigue que vas muy bien, no hace falta correr, no hace falta, si necesitas descansar un poquito te descansas, pero sin prisa, pero sin pausa, como el caballero de copas, a tu ritmo y ya está, porque vas en muy buen camino, porque te diriges hacia ese sol que está deseando que tú llegues, porque te está mirando a ti. Y el sol, aunque tú mires el sol, es un girasol, y el girasol te mira a ti, que tú eres otro sol, porque te estás iluminando realmente dentro de ti. Continúo tu lectura con unas cartas de oráculo. Generosidad, manifestación de los sueños y magia. Ese árbol que indica generosidad no tiene árboles alrededor, está él solo. Y esa generosidad es de la que hablaba hacia ti misma y hacia ti mismo. Y cuando te centras en ti misma y en ti mismo, y es a donde te he querido llevar antes, tú creces bien y te abres como las copas de los árboles y generas tus hojas y creces sanamente y te cuidas y te mimas, y conforme vas creciendo y cada vez eres más grande, ahí sí, porque estás centrada en ti, y eso, hay muchas personas que no lo entienden, lo del amor propio. Dicen, no, eso es egoísmo. Espero poder explicarlo ahora. Cuando realmente estás en ti y te estás cuidando y te estás mimando y estás desechando cosas que no te hacen sentir bien y estás cogiendo cosas que sí te hacen sentir bien y evolucionar, es cuando puedes ofrecer
al resto, esa generosidad que te has dado a ti. En este caso, en esta imagen, es esa sombra que da debajo y que da alivio a las personas que se sientan bajo él, a los animalitos, permite que las hierbas estén más fresquitas, permiten que sobre sus ramas se posen los pájaros, permiten que sus frutos caigan y fertilicen la tierra. Es ahora sí, porque si este árbol no se diera esa centralización a amarse a sí mismo, pues no crecería bien, le faltarían hojas, sería más escuálido, no daría sombra, no daría frutos o muy pequeños. Y ese es el concepto de amarse a uno mismo, para entender ese proceso en el que hay que respetar el proceso de cada persona y dejarla tomar sus decisiones, porque es necesario que transite por ahí para él por sí mismo o ella por sí misma elevarse. Manifestación de los sueños, que es lo que hablaba yo antes, cuando se produce la carta del 2 de copas. Una vez que tú ya has trabajado esa parte en ti, que sigues trabajando y que nunca se deja de trabajar y que no se debe abandonar el amor propio, es cuando se te empiezan a manifestar, en el sentido de cuando ya te reconoces, es manifestación de tus sueños, porque ya estás en una vibración y en una sintonía para atraer a ti aquellos que vibran igual que tú. Si tú no te muestras, a ver, un caballo atrae una yegua, o una yegua atrae un caballo, pero si un caballo se muestra como un perro, es imposible que una yegua se acerque a él, y si una yegua se muestra como un águila, pues es imposible que un caballo se acerque a esa yegua. Y esa es la verdad, de mostrarse realmente tal y como eres. Y habrá personas que no le interesen, porque ya las águilas no le interesan, el caballo ya no les interesa, pero sí vas a traer esos caballos que sí quieren acercarte a ti. Y esos caballos no solamente son personas, son situaciones, son trabajos, son amigos, porque ya te estás mostrando sin máscaras, y ahora sí es el momento de que te reconozcan desde fuera, porque tú te has reconocido a ti misma y a ti mismo, y entonces todo empieza a vibrar en esta música de melodía, de sintonía hermosa y armónica. Continúo tu lectura. Bueno, sí, se me quedaba, perdón. La carta de la magia. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en tu vida? Casi no comprendes el proceso, en cierto. Sí lo comprendes, pero sabes que hay algo detrás que no puedes ver. Se queda algo oculto ahí. Y eso es, como decía, creo que era en la opción número 1, porque también salía esta carta. Es como que eso lo que va a hacer es potenciar, avivar y manifestar aún más tu fe en que no estás sola, que estás siendo guiada y guiado. Porque cuando se queda en el misterio una pequeña parte, es lo que despierta esa fe, porque la fe es saber que hay o que va a ocurrir algo que todavía no se ha manifestado, en cierto modo, que está oculto, que es a donde yo quería ir. Continúo tu lectura con otras cartas. Pena. Teníamos por aquí el 5 de monedas. Yo creo que hace referencia a eso. Comparación. Bien. Y participación. Opción número 3. La pena es eso. No va de la mano. Yo creo que va de la mano con la carta de comparación. Cada persona lleva su proceso. Y vosotras y vosotros de la opción 3, en cierto modo, lleváis un proceso diferente al resto. Y porque la opción número 3 siempre se me presenta, al menos en mis lecturas, en la mayoría, como la más profunda, la más metafísica, la más simbólica, ¿no? La de un trabajo interno importante, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya lo sabéis. No sé, me parece un poco... No sé por qué lo remarcan los guías, pero para alguien será, ¿no? Pero bueno, aún así lo explico. No te compares con otras personas, con otras situaciones, porque cada una lleva su proceso y cada una tiene su destino y su propósito. Entonces es imposible que
tener la vida o la situación o la personalidad de otra persona, porque tú has nacido para una cosa y para un propósito y estás siendo guiado de tal modo en tu vida para que lo alcances. Aquí tenemos dos plantas, un tronco de un árbol y un tronco de bambú. Uno es grande, fuerte, grueso, pero el otro es esbelto y ligero. Y sin embargo, el bambú, que es esbelto y ligero, es más fuerte que el tronco del árbol, que es grueso y grande. Entonces, si el bambú está viendo, oh, qué grande es este tronco, es súper fuerte, es súper grande, no sé qué, se viene abajo y no crece bien. Si es al revés, pues lo mismo. Por eso no te compares, que cada uno tiene un propósito, cada uno tiene una vida, y este sentido hacia ti misma, ese respeto que te tienes hacia ti mismo en el sentido de respetarte tu proceso y tu camino, también se recomienda, es obligado, en cierto, no es obligado, pero tenemos libre albedrío, pero se entiende que es igual hacia los demás. Tienes que permitir o hay que permitir que los demás sigan su camino y su evolución y lo que su alma quiere para ese ser, para esa persona, y permitir que ellos avancen por sí mismos y tomen sus propias decisiones. Tú puedes guiar, aconsejar, pero la decisión final es de ellos, porque si tú obligas a una persona, en cierto modo, o la manipulas para que haga una cosa y luego se equivoca y te has equivocado, al final quien va a cargar realmente ese peso va a ser la otra persona. Entonces no es lícito, no es bonito, no es baja vibración. No compararse con nadie ni permitir que nadie se compare, simplemente eso. Y así abandonar esa sensación de pena, de comparación y por fin salir de ese 5 de monedas, que es simplemente liberarte de eso. Y entonces cuando se queda la integración y esa participación que hablaba antes, de que te reconocen tal y como eres, que reconocen tu energía, tu vibración, lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo eres, qué aceptas, qué no aceptas. Y entonces se va a crear un grupo de participación donde todas y todos que os vais uniendo vais a participar entre todos en esa evolución, lo que se llama en términos modernos de metafísica una familia álmica, una familia que está destinada a sus almas a reencontrarse en este mundo y en esta vida con un propósito y un fin común. Quiero finalizar tu lectura con unas cartas nuevas. Son los logiones o las frases del Evangelio apócrifo de Tomás. Son 114 cartas y bueno, los guías mostrarán qué frase de Jesús o de este Evangelio quieren que te interprete para esta situación concreta. Aquí se ha caído una y la voy a coger. A ver. Yoshua ha dicho: la persona mayor en días no vacilará en preguntar a un infante de 7 días con respecto al lugar de la vida y vivirá. Pues muchos que son primeros serán los últimos, y los últimos primeros, y se convertirán en una sola unidad. Unidad, hablaba de esto, ¿no? De esa unión de familias álmicas. Ahora empezamos voy a ver frase por frase. Dice así: la persona mayor en días, una persona mayor, adulta, un abuelo, un padre, no vacilará, no tendrá duda en preguntar a un infante, a un niño, a alguien joven de 7 días con respecto al lugar de la vida y vivirá. Esto hace alusión a esas familias álmicas, hace alusión a esos 144.000, a esos niños índigos, a esas almas guerreros de la luz. Le han puesto tantos nombres ya. Esas almas especiales, elegidas o elegidos, que han venido, que realmente son jóvenes en este mundo, en esta vida, pero son ancianos en cuanto de alma. Pero en esta vida, el anciano, la persona mayor, en esta vida, cuando lo reconoce que es una persona sabia, ese niño o esa persona joven, no dudará en preguntarle, a pesar de ser menor que él, ¿dónde está la vida? Y ese niño se lo dirá.
y vivirá. Y ese es el proceso que vosotros, opción número 3, estáis transitando, porque la opción 3 siempre, no sé por qué, suelen ser una opción para almas elegidas, en cierto modo, ¿no? Y es como ¿dónde hablaba del reconocimiento? Aquí, en el mundo. Te van a reconocer realmente, tenga la edad que tengas, tengas la situación que tengas. En el momento que te integres realmente y te reconozcas, te van a reconocer de fuera y habrá personas mayores que tú, que en teoría deberían ser los sabios, que te pregunten a ti y que pidan tu sabiduría y que pidan tu experiencia y que te pidan consejo. Y tú, opción número 3, que vienes de muchas vidas anteriores o de otros lugares, sabrás darle la respuesta y le darás vida a esa otra persona, porque sabrá que le has dado una verdad realmente luminosa. Continúo leyendo. Muchos que son primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Muchos que son primeros serán los últimos. Es decir, las almas que son elegidas en este mundo, que en realidad hay que entenderlo de doble manera, son primeras en cuanto a sabiduría y experiencia, porque son almas viejas, serán las últimas, porque tienen que ayudar a salir hasta el último alma. Tienen que estar, es como un guía que tiene que esperar a que todos los niños pasen, y cuando ya todos los niños hayan pasado, pues entonces podrá entrar, y ese que estaba primero será el último. Y los últimos primeros. Primero entrarán los niños. Como hay en un barco, ¿no? Cuando hay un accidente, primero mujeres y niños. En ese sentido, no por las mujeres, ha sido una alusión, un ejemplo. Pero sí, los niños, las almas más jóvenes, son las que entrarán primero. Es el mismo sentido. Ahora también, en el otro sentido del que hablaba, vosotras y vosotros, jóvenes en esta vida, habéis sido los últimos en nacer, por eso hay una cierta juventud, ¿no? En cierto modo, entiendo. Y entonces habéis sido los últimos en nacer, pero que vuestra alma es la primera. Y ahora la frase final. Y se convertirán en una sola unidad. Es, como decía, es esa familia realmente álmica que se une y se congrega en cierto modo en fines comunes, en compartir conocimiento, y serán como una célula más de este cuerpo divino o metafísico o universal en el que estamos. Espero que haya sido de utilidad esta lectura y nos vemos en un próximo vídeo del Bosque de Crea. Una caricia para el alma. En este camino de esta vida por la que todas y todos transitamos, con sus luces, sus sombras, sus alegrías, sufrimientos, a veces necesitamos, en cierto modo, un abrazo, y a veces con el abrazo de un ser querido o de una mascota es más que suficiente. Pero hay contadas ocasiones que lo que necesitamos es un abrazo del mismo cosmos, un abrazo del cosmos para poder recuperarnos y recuperar esa fe y saber que vamos bien y que vamos por el buen camino, y que por el camino me refiero en el sentido de lo que quiere nuestra alma, y que perdamos el miedo a equivocarnos y que aprendamos a discernir, a poner límites y hacerlo sin miedo, porque al final el miedo es una cárcel y baja mucho la vibración, y se habla y se trata de ser libres y avanzar con la verdad, ¿no? Y a veces ese abrazo deseado del cosmos pues es lo que se anhela, y del cosmos, las estrellas, los guías. Y un poco eso es lo que he querido hacer un poquito con esta lectura a través de los guías que nos han acompañado. Hablaba al principio de esa gota de agua,
que tiene que recorrer un camino. Comenzaba hablando de esa gota congelada encima de una montaña que tiene que esperar a que pase el invierno y que llegue la primavera y vuelva a descongelarse y empezar así el camino, pero aún así tiene que estar un tiempo ahí congelada sin poder avanzar. Esa gota de agua puede acabar perfectamente en las raíces de un árbol, y ahora tiene que comenzar un camino por las raíces del árbol hasta llegar a las hojas, volver a evaporarse, cuando podría haber ido perfectamente por un arroyo o por aguas subterráneas donde no le da la luz del sol. Puede ser bebida por un animalito y tienes que esperar a que ese animalito orine esos fluidos o los sude y vuelva a ser evaporada y vuelva a salir fuera en cierto modo, pero indiferentemente, pues hace referencia en la última opción de que cada alma tiene un camino, un propósito, y que no nos podemos comparar unos con otros, y que no tiene sentido tener envidia o anhelos de las vidas o experiencias de otras personas, porque el sentido verdadero es encontrar tu propio camino, encontrar tu propia verdad, encontrar aquello que tu alma desea para ti, y eso requiere de un esfuerzo y casi diario, porque nacemos con el velo del olvido, pero sí se puede encontrar a base de investigar, de canalizar, de meditar, de reflexionar y de ir probando diferentes cosas, se puede llegar a encontrar ese propósito. Y esa gota de agua sigue su transcurso y al final pues llega a donde llegan todas las gotas de agua, que es el inmenso océano. Y ahí la gota deja de existir. Ya no tiene una forma, ya no tiene límites, ya no es individual, ahora forma parte del océano. Y se fusiona con ese inmenso mar, y ahora se ha convertido esa gotita pequeña en todo un océano, y todo el océano es esa pequeña gotita, así con cada una de ellas, hasta que llega el momento de volver a evaporarse, y esa gota vuelve otra vez a las nubes y vuelve a caer. Esto es la reencarnación, en cierto modo, y vuelve a transitar un camino seguramente diferente al anterior. Y esta es la eternidad de los ciclos, en grosso modo, ¿no? Pero habría que entenderlo de una manera más compleja, porque no es que sea cíclico al 100%, ¿no? Porque si no, no tiene sentido repetir, dar tantas vueltas, ¿no? Pero bueno, no es momento ni tengo tiempo en esta grabación para explicarlo todo. Y entonces, en cierto modo, esa caricia del alma es saber que en ese tránsito, pues vamos bien, simplemente necesitamos eso. Saber que nuestros pecados, en el sentido original de la palabra, porque pecado es una palabra griega que significa no dar en la diana, es decir, cometer un error, equivocarse, no tiene más trasfondo que ese. Y esos errores, saber que son comprendidos por los guías, que son comprendidos por las personas que nos quieren, que son muy importantes, comprendidos y entendidos por ti, que no te apenas por ti mismo, que no bajas la vibración, que aprendes a transmutarlo, ver la parte positiva, lo que has aprendido de ese error. Porque hay quien dice, no me acuerdo quién era, que en realidad los errores no son errores, son aprendizajes. Entonces tal vez en vez de hablar, cuesta trabajo cuando cambias el diálogo, ¿no? Pero en vez de hablar he cometido este pecado, en su sentido literal, he cometido este error, lo idóneo para tener un discurso positivo es decir, he cometido este aprendizaje, y ahora sí, le das la vuelta a la tortilla y ya va todo para adelante, ¿no? Y es importante ese concepto. A veces no nos damos cuenta, y yo primero, que hay conceptos y palabras que utilizamos de manera cotidiana y que pueden ser fácilmente transmutados y cambiados por otras palabras que hacen referencia al mismo concepto, pero con una vibración mucho más armónica. Plumas, que es el aire, el conocimiento, la sabiduría, que es lo que presiden los vídeos de la gran inmensidad de mis últimos vídeos,
hace alusión a esas plumas también de ángel, a ese abrazo suave y cálido del cosmos. Y en cierto modo por eso me gusta utilizarlas para las lecturas, porque pretendo o busco en cada lectura, sea la temática que sea, ya saben que busco temas diferentes, temas profundos, temas metafísicos, temas que de verdad te ayuden o nos ayuden a todos, porque a mí también, a evolucionar, a que nuestro alma comprenda, a transitar esta vida como lo más luminosa y amorosa posible. Y en ese sentido, ese abrazo cálido, que es lo que yo digo, lo que intento buscar en cada lectura es ese abrazo cósmico, esa caricia del alma. Y he utilizado este término porque, si no me equivoco bien, hace ya unos cuantos vídeos, no recuerdo quién fue la seguidora que lo dijo en uno de los comentarios, me gustó muy bonito, me gustó mucho ese comentario. Disculpa que no sepa tu nombre ahora mismo, que no lo recuerde, porque han sido muchos comentarios a lo largo de muchos vídeos, pero mi reconocimiento hacia ti, de verdad, porque fueron una palabra muy bonita, de que ese vídeo en concreto era una caricia para el alma, y entonces pues he querido hacer en este vídeo algo así, realmente, y que la caricia es fusionarse cuando te fusionas con otra persona, cuando te sientes, y esa fusión, esa caricia ha sido realmente... es realmente lo que a veces necesitamos, y nada más que una caricia o un abrazo y fusionarnos. Espero que os haya sido de utilidad esta breve conclusión, tampoco no muy profunda, pero sí creo importante reconocer, y nos vemos en un próximo vídeo del Bosque de Grea.